Hablamos de la economía que en algunos casos tuvo aumentos desmedidos. En el día de mañana a las 10 a.m. habrá una audiencia por esta devolución del dinero cobrado. Damián Dipache con nosotros, economista. Dami, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Santi? ¿Cómo Buenas tardes, un andamos? placer como siempre. Muy Bueno, bien. llegó el día donde por primera vez se va a devolver plata al usuario. Bueno, sí, efectivamente hay una audiencia que ya se está celebrando respecto de la situación de reintegro a los clientes de la medicina prepaga. ¿Qué es lo que en definitiva estuvo pasando? Bueno, en esa, digamos, presentación de la justicia de la Secretaría de Industria y Comercio y después la Superintendencia de Servicios de la Salud, había 21 prepagas que se dictaminó que tenían que reintegrar en relación a lo acumulado de la inflación entre noviembre y marzo respecto del valor que tenía la medicina prepaga para sus clientes en el mes de abril. Bueno, ahora se sumaron, se extendió el universo a 41 prepagas que fueron hoy a audiencia pública para determinar el modo de reintegro, porque hasta ahora solamente de 6 millones de usuarios, Santi, hay 2 millones que tuvieron reintegro, el resto no tuvo reintegro, es decir, efectivamente quizás también haya muchos televidentes que estén mirando y decir, che, yo no tuve ningún reintegro. Bueno, Claro, ahí hoy déjame que te pregunte esto para los que van a recibir el reintegro. ¿Va a ser un reintegro aparte? ¿Va a haber una devolución en las próximas facturas? Porque, ¿cómo sé yo si me reintegraron? Por supuesto que el precio hoy es más bajo que el del mes anterior, pero ¿cómo sé si me están prorrateando? ¿Va a ser individual la devolución y va a tener algún concepto claro de devolución por cobro excesivo de cuotas de prepaga? Bueno, en la audiencia de hoy lo que se está proponiendo es que incluso las medicinas prepagas presenten un plan para esa devolución. Las grandes empresas de medicina prepagas pretenden devolverlo en 6 cuotas. Las más pequeñas incluso eh, solicitan un plazo mayor. ¿Qué es el dato que presentan frente a las justicias las prestadoras de medicina prepaga? Bueno, hicieron el dato, digamos, ajustado por inflación de la prestación de sus servicios respecto de la variación de la inflación en los últimos 12 años. Entonces, ellos dicen, bueno, miren, desde el 2012 hasta el 2024, la inflación acumulada fue de 21.656%, dato de la Ujú. Unión Argentina de Salud. El salario de la enfermera aumentó 14.521% y las cuotas de las prepagas aumentaron 16.128%. Y vos podrás decir, Santi, sí, bueno, pero Dami, lo que se le está diciendo es que se carterizaron para aumentar mucho ahora. Claro. Bueno, ahora las prepagas muestran sus costos, es decir, che, mirá, la inflación fue esto, yo aumenté esto, lo cual no está mal como estrategia, básicamente, ¿por qué? Porque vos sabés que las empresas de medicina prepaga, para hacer un flujo de fondo de retorno de su inversión y prestación de sus servicios, tienen que comprar bienes de capital de mucho costo, que tienen, digamos, un retorno de la inversión largo. Por ejemplo, si tenés que comprar una maquinaria para determinada patología o tenés que renovar equipo y tecnología, ¿no? Ahora, Dami, te pregunto, ¿puede hacer esta devolución, que va a ser millonaria, sin duda, porque si tenés que devolverla todo, por más que lo devuelvas en 6 cuotas o en la cantidad de cuotas que quieras, es un dinero que va a egresar y seguramente vos ya se lo pagaste al enfermero o lo volcaste eh, a tu instrumental? Digo, ¿puede colapsar de alguna manera alguna de estas compañías más pequeñas? No digo las grandes, pero las más pequeñas pueden colapsar. ¿Tienen de dónde sacarlo o ya se gastó ese dinero? Bueno, 3 puntos. Re buena pregunta. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí hay una situación. Revisemos para atrás qué pasó. Con servicios de la medicina prepaga que estaban por debajo de la variación de precios en la economía, lo que terminaba sucediendo es que se precarizaba al enfermero y se precarizaba al profesional. Ejemplo, había prepagas que debían hasta un año el pago de los aranceles a los profesionales. ¿Viste? Cuando vas a una prepaga y Sí, firmás que claro. tuviste el servicio X, se debía hasta un año. Me parece, Santi, dos cosas. Una, se licúa hacia adelante el reintegro y sí, porque cuando te reintegren a vos, ese valor no vale lo mismo.
Si es en 6 meses va a terminar en diciembre de 2024, por lo cual te diría que con la perspectiva de inflación, incluso desacelerando, en términos reales, van a tener que pagar un 50% menos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, En pero ahí, términos Dami, te reales. tengo que hacer la pregunta, porque si la FIP tiene una tasa de interés por mora y si me tenés que devolver plata que me sacaste en octubre o en noviembre con un tipo de cambio totalmente diferente, sobre todo el oficial, digo, ¿la justicia no lo obligará a estas prepagas a que actualicen lo que deben con una tasa, aunque sea una tasa de descuento? No, ¿sabes por qué? Porque la Secretaría de Comercio e Industria tiene la facultad para instruir multas y punitorios en el caso de no adoptar esta medida. O sea, es esta medida o multas y punitorios, lo que les parezca mejor. Entonces, obviamente, por eso fueron a la audiencia para tratar de generar el reintegro. Y ahí hay una situación que yo creo que esto se va a terminar dando, que como no tenés... Porque acá el problema, Santi, no es que lo que quieran cobrar las prepagas o si se necesitan mejorar el costo de la medicina para mejorar sus servicios, el estándar de sus servicios. Sino el problema es el ingreso de los argentinos. Tal Y cual. la culpa no la tiene la medicina prepaga, no la tenés vos, no la tengo yo. O sea, todos estamos de alguna manera ajustados frente a una economía que no crece en los últimos 10 años. Entonces, a mí me parece que ahí hay una situación donde, desgraciadamente, vamos a ir un camino en el segundo semestre del año, donde es precio por cantidad o calidad, y en este caso va a ser la calidad. O sea, nuevamente profesionales debiéndose, nuevamente problemas con enfermeros o prestadores de servicio que van a tenerse ajustados y eso termina, de alguna manera se termina ajustando, ¿no? Si voy a los últimos 25 años, no los últimos 12, donde es Vox Populi que en la Argentina no crece, su PBI no ha crecido, no hace 12 años que estamos estancados, si se amplía este espectro de tomar el salario de la enfermera, tomar las cuotas de las prepagas y tomar la inflación, ¿cambia radicalmente? ¿Es arbitrario estos 12 años y no tomar 6 o los últimos 6? ¿Por qué estos últimos 12, Dami? Porque ahí, y seguramente te va a cambiar. No lo tengo porque este dato no es mío, o sea, porque presentó la Claro. Unión Argentina de la Salud, pero está buena tu pregunta. ¿Por qué? Porque si vos presentás los datos del 2003 al 2008, 2009, Argentina crecía, Argentina estaba en una situación donde su PBI iba para arriba, el ingreso de los argentinos en términos reales crecía. Eso justamente tocó su piso, su techo máximo, ¿cuándo? 2011. Entonces, creo que muestran los últimos 12 años que fue Claro. la peor etapa, donde el cuadro macroeconómico se rompió en Argentina, donde se rompieron muchos contratos. Empezamos con los cepos, que salieron por un ratito y después volvieron. Empezamos con una restricción externa muy fuerte. Empezamos con problemas para importar. También la salud tiene que importar tecnología. Bueno, creo que ahí una inflación que se fue acelerando a lo largo del tiempo en forma sostenida del 2011 hasta el 2024, hasta el día de hoy seguimos teniendo inflación elevadísima, entonces creo que presentan esta etapa de la Argentina que efectivamente no fue buena, ¿no? Claro, porque además pensaba que la devolución de este dinero, también es cierto que lo que dice la prepaga es, yo hoy te estoy cobrando lo que te cobraba en octubre, yo también tengo la pérdida de todos estos intereses, por ende, lo más lógico sería que te lo vayan neteando con las facturas. Si yo igual tengo que pagar, Dami, salvo el que se dio de baja, y ahí te pregunto, ¿qué va a pasar con el que se dio de baja porque realmente a ese precio no podía pagar? Bueno, esa pregunta es buena. El que se dio de baja probablemente tenga una cuenta, caja de ahorro que estaba adherida a la prepaga, va a tener que reclamar que en ese periodo se le cobró de más y necesita ese reintegro. Se lo va a poder hacer y lo va a tener que hacer. Ahora, hay una parte de un universo que es peor que ese, que puede reclamar. Hay uno que no puede reclamar y es entre el 1 y 2% del volumen de prepagas en Argentina. ¿Por qué? Porque estos llamados que está haciendo la justicia trató de incorporar la mayor cantidad de prepagas, pero no llegó a todas. Hay entre un 1 y 2% que se llaman lo que son afiliados huérfanos. ¿Qué son los afiliados huérfanos? Bueno, son empresas de medicinas prepagas que no tuvieron llamado por parte de la justicia. Te voy a dar un caso. Una medicina prepaga que es pequeña pero que opera en Mar del Plata. Una medicina prepaga que es pequeña pero que opera en el tercer cordón del conurbano bonaerense y no fue citada por la justicia.
bueno, a mí, a través de mis redes me llegan muchas de esas, dice, che, a mí no solamente no me reintegraron, me siguen aumentando, tengo un valor enorme Claro. y no está en el listado esta prestadora de medicina prepaga que cita la justicia. Bueno, para ese caso la situación es peor porque efectivamente no hay ningún tipo de dictamen por parte de la justicia ni están incluidas en este amparo colectivo para los clientes de las prepagas. Por lo cual, en esos casos, estos afiliados huérfanos, bueno, tendrán que presentarse en forma colectiva o en forma individual ante la justicia y decir, che, no lo incluiste, a mí la prepaga me sigue cobrando más de lo que debería en relación a tu disposición, ¿no? Claro, y también pienso en lo que se llama carencias, ¿no? De quien se dio de baja porque no lo podía pagar, pero con este precio sí lo podría pagar. ¿Y qué va a pasar con los años que tuvo en la prestadora? Si se los van a reconocer o si va a ser un nuevo afiliado. El tema de la carencia es un problema. Porque ahí, cuando vos ves, digamos, la situación para tener movilidad en el mercado de las prestadoras de medicina prepaga es muy diferente, muy difícil por esa situación. Y me parece a mí que aquel que estuvo en la medicina prepaga y se bajó debería tener la oportunidad de volver Claro. a reintroducirse al actual precio, debería poder. Y segundo, me parece que hay que hay que generar otro esquema que efectivamente permita que el sistema compita más realmente, porque esa es la barrera de entrada. O sea, yo salgo, pero después puedo entrar de la misma forma a otra prepaga y no. No. Entonces ahí hay una situación a resolver para que el mercado compita realmente, eh, y me parece que, bueno, tiene que ver un poco con cambiar el sistema de competencia en el mercado interno sin ninguna duda, ¿no? ¿Crees que va a tener que cambiar los planes, por ejemplo? Que lo que dice mucha gente es, yo durante 5 años no lo usé para nada, más allá de ir a sacarme sangre un día. La verdad que yo pago una fortuna por algo que no uso. ¿Se puede llegar a cambiar los planes y decir, bueno, para estas cosas pagalas, el día que las tengas que usar y hacer pagalas? ¿Están cambiando los planes para poder bajar un poco los costos, así como hacen los supermercados que te cambia el packaging? ¿Va a existir esta parte en la parte de las prepagas? Es que para mí deberíamos ir a un sistema de ese tipo. Eh, Porque en realidad vos pagás y tenés un seguro por el servicio que querés usar. Entonces, por ejemplo, en mi obra social yo tengo el plan más alto, pero después tenés, abajo mío tenés 4 planes más bajos y cada uno tiene cierta cantidad de prestadores, cierta cantidad de Sí. sucursales, cierta cantidad de hospitales. Y bueno, y si no lo usaste la prepaga, y más, podés tener, debería hasta haber, Santi, una cláusula que active X. ¿Entendés? Y che, mirá, no lo usé, pero cuando lo usás, pagás esto. ¿Entendés? Sí, O un copago, esto. o un scoring, como cuando los autos chocan o no chocan, tienen siniestros o no tienen Totalmente. siniestros. Tengo una salud de roble, 10 años que no me pasó nunca nada y te pagué constantemente durante 10 años, la prima de riesgo fue a tu favor, porque yo me cubrí 10 años con algo que no aconteció. Vamos a seguir con las prepagas, Dami, pero vamos a meternos, hace mucho frío, estamos en otoño, va a venir un invierno seguramente más crudo de los últimos que tuvimos acá en la Argentina. ¿Qué está pasando con el gas? Preocupante, porque ¿qué pasa? Estamos teniendo efectivamente el uso de gas hogareño más grande, te diría, de serie histórica. En este mayo de 2024, cuasi invernal, se están consumiendo solamente en hogares 75 millones de metros cúbicos de gas por día, y para el mismo, digamos, misma temporalidad, misma estacionalidad, pero de mayo del año pasado se consumían 44 millones. O sea, que está teniendo un sobreexceso de consumo de gas Claro. muy grande. Esto está generando que algunas estaciones de servicios que venden GNL o industrias efectivamente tengan parado hoy sus plantas de producción o el sistema, digamos, de parte del sistema de transporte. Entonces el gobierno tomó una determinación que es a través de ENARSA licitar 10 barcos de gas licuado por 300 millones de dólares. Y ¿De hoy Bolivia el nuevamente, gasoducto... Dami? ¿Cómo? ¿Nuevamente gas de De Bolivia, Bolivia? sí. Gas de Bolivia, exactamente. Que no llega inmediato, Santi. O sea, el primer buque, por ejemplo, llega este fin de semana, pero los próximos van a llegar ya en el mes de junio. ¿Entendés?
Entonces, no es un tema de resolución inmediata para la actividad económica, sobre todo lo que es industria y transporte, que hoy no está teniendo esa distribución de gas Claro. cotidiano como debería tener. Ahora, Y paralelamente, para cerrar y uniendo estos dos sí, mundos, ¿no, Dami? Entre la salud y el gas, mucha gente que tenga frío va a prender seguramente las estufas, va a necesitar a un médico porque las tarifas vienen muy saladas y uno no se da cuenta cuánto consume con tal de estar un poco caliente. ¿Puede haber algún tipo de desfasaje en el no poder pagar una factura de gas? bueno, el gobierno justamente congeló el aumento de la boleta de gas para el mes de mayo. Sin embargo, en términos nominales, ya te queda el valor que pagaste en el mes de abril y ahora viene el mayor nivel de consumo, por lo cual por tu consumo, por la variabilidad de tu consumo, debería venirte una boleta más cara, obviamente al costo del metro cúbico de tu consumo, al mismo nivel que lo que te vino el mes de abril. Te cierro con esto. Hoy el gasoducto Néstor Kirchner está a la mitad de su capacidad, podría transportar 21 millones de metros cúbicos por día. El gobierno vuelve a activar esta mega obra para tratar de alguna forma terminar esto que ya lleva 2 gestiones de gobierno infructuosas desde el año 2020 parada o sin el nivel de avance suficiente como para terminar con la importación de gas de afuera, ¿no? Claro, una de las cosas que duelen, Dami, es que en este momento la Argentina iba a tener una matriz energética positiva. No había que traer estos barcos de gas importado, cosa que se hizo en muchos gobiernos y que termina costando muchísimo dinero. Y dinero que en realidad no tiene la Argentina y lo tiene que terminar gastando. Vamos a seguir hablando de tarifas, Dami, porque seguramente si siguen existiendo los reveses de la política, seguramente lo va a pagar nuevamente la gente en su bolsillo, ¿no? Así es, Santi. Gran abrazo, Dami, como siempre. Abrazo grande, chau, chau. Damián Dipache, economista, uno de los especialistas de la economía que sentís vos en tu bolsillo. Que ahora tenemos más información.